poco la información que tenemos y pues la clase del día de hoy lo enfocamos hacia esto, hacia la creación de la palabra Florida, ¿no? Vamos a aprovechar los tiempos, vamos a aprovechar los espacios para que podamos, ¿verdad? Al final tener un poquito más de tiempo en donde que vayamos creando. Son dos estrategias, hermanitos. Dos estrategias y yo quisiera que al final de esta información pudiéramos nosotros crear, intentar crear una frase. Una frase, o si no, pues un pequeño verso como lo conocemos, ¿verdad? Dice, crea arte, crearte a ti mismo, a ti misma, ¿no? Es esa parte que nosotros nos informa esta imagen, ¿verdad? Tu pensamiento de Quetzalcóatl nos dice que nuestra percepción y nuestro pensamiento de Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl tiene estas dos energías, la de lo espiritual y lo material. Y si se dan cuenta, tiene los colores de Oli, rojo y azul. Los colores de Oli. ¿Qué nos dicen esta información? Que nuestro pensamiento, que nuestra sabiduría esté en esa armonía. Ahora bien, tenemos que crear, unir todo eso para poder escribir nuestras plegarias. ¿Y cómo le haríamos nosotros? Tenemos que pensar justamente cuáles son nuestras necesidades. Sí, y ahorita esta es una estrategia, tenemos que pensar nuestra necesidad de cómo conectarnos con lo espiritual, que nuestra palabra pueda salir, pero que ese hijillo, esa palabra tenga un rostro, nuestra palabra que tenga un rostro, que lo que nosotros expresemos tenga identidad, tenga esa cualidad. ¿Y dónde lo dice? Vean el rostro de este personaje. Miren, este personaje es de color gris, pero no todo su rostro, ¿eh? Es esta parte. O sea, como la máscara que tenemos nosotros. Y es del mismo color la palabra que sale de su boca, ¿no? Por qué diría yo que sale la palabra en su boca? Porque vean, él está abriendo la boca, está saliendo su hijillo, pero esa palabra lleva identidad, ¿no? Lo que yo les decía en algún momento, me decía un hermanito, una hermanita, oiga, eso que usted escribe, debería de cancelarlo, porque al ratito alguien lo escribe y le pone su autoría. Le digo, no, para los que no me conocen, tal vez le van a creer, pero para los que me conocen, van a decir, no, esa palabra Florida no es de esta persona, es del hermanito fulano de tal, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene su esencia, o sea, y es lo que nos dice aquí, y es lo que yo quisiera que tuviéramos en cuenta, que buscáramos nuestro propio estilo de crear nuestra palabra florida. Y esa palabra florida es justamente uno de los pilares del náhuatl. Tiene que aprender a comunicarse con los y las energías que vibra en su lugar, en su espacio, ¿no? Por ejemplo, voy al bosque, hay energías, hay guardianes, y yo voy y les pido permiso, ¿no? Ahora bien, también nos dice que debemos de guiarnos
tener esa percepción, más que nada, un pensamiento súper alegre y creativo. Aunque a pesar que estemos pasando por una situación, pero en verdad difícil, saquemos a ese monito. Vean, al monito, como este mismo monito, ¿verdad? Aquí en su cabellera sale una lengüeta de la misma palabra, miren, la identidad. ¿Ya se dieron cuenta? Que al igual que esta persona, el monito tiene el rostro pintado del mismo color del lijillo, ¿no? De la palabra. Nos dice que nuestra palabra sea esa palabra que llegue, que conecte, que sea empático, ¿verdad? Que agrade, ¿sí? Ahora bien, podemos observar, vean, podemos observar sus ojitos, no los está como que agudizando, no, vean cómo están sus ojitos, los hace grandes. Entonces nos está indicando, observa, aprende a observar, no a mirar, ni a criticar, ni a juzgar, ni a decir, ¿qué me puede enseñar esto? No sabe nada. Esto, aquel, no sabe nada. No, no nos dice eso. Ahora bien, vean, aquí miren en esta parte, ayúdenme, en la parte de su glándula pituitaria o en la glándula pineal, tiene, miren, esta plumita. ¿Se acuerdan de la plumita? Que es el segundo cuello, ¿verdad? Que mañana justamente vamos a hablar de un cuello que es el de Xochitl, el de Yolo. Pero bueno, regresando a esto, vea, es una plumita. Y nosotros nuestro cuello, la pluma, lo tenemos en el vientre, en donde está esa olla, ese espacio creador de la vida. Es donde se reúne, en donde se une un esperma y un óvulo y se crea este nuevo ser vivo. Ahora bien, ¿por qué no los pondría esta plumita en nuestra parte de la glándula pineal? Bueno, tiene un sentido, que sería la de crear. Pero vean, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis plumas. ¿Ah? 6 plumas. Para poder crear, debemos dejar morir ciertas ideas, a veces esas ideas no tan favorables para la creación de nuestro poder. A veces no es tan factible, ¿no? Ahora bien, al mismo tiempo, en en ese tocadito, tiene a un Malinali. Este Malinali tiene 5 lengüetitas, ¿sí? Estas 5 lengüetitas de Malinali nos indican algo, sí, sí, nos dice, crea, vuela, crea en ese limpio, porque ¿para qué servirían las plumas, hermanitos? ¿Para qué serviría Malinali? ¿Por qué 5? ¿Alguien me podría ayudar con eso? Ujú. ¿Qué creen que nos indicaría? ¿Cómo confabularíamos nuestra palabra florida? ¿Cómo unimos? Porque es una técnica, es un método de crear, pero desde de nuestros pueblos, desde nuestros ancestros. Ajá. Maestro, Sí, buenas hermanita. noches. Podría Buenas ser, noches. podría ser, crea tu
transformación y que esa transformación sea tu medicina, Malina. Ujú. Así es. Crea, transforma y hazlo volar, porque las plumas para eso sirven, le sirven a las aves para poder volar, ¿no? Para poder. Entonces, eso nos estaría indicando. Entonces, cuando nosotros nos pongamos a trabajar, a crear nuestra palabra florida, tenemos que conectar en esta dualidad, tenemos que poner ese entusiasmo que conecte con el que lo lea, con el que o la que me escuche con mi palabra florida. ¿Mm? También me dice, crea esa palabra que sea medicina o medicina para tus hermanitos. Sí, primero para ti. ¿Por qué para mí? Porque voy a empezar a crear mi plegaria que me va a servir para conectarme con Tonatiu, con Tonantzintlalli, con Tlazoteos, con Chalchihuitlicue, con Pastecas, con Tezcatlipoca, ¿sí? Con las mismas rocas, con mi mismo corazón, con mis mismas manos, con todo mi cuerpo. Todo eso me va a llevar a este grado a este grado de conciencia, a ese grado de elevación espiritual para crear palabra florida desde nuestro sentir, desde nuestro hacer, desde que esta palabra sea realmente, sea realmente una herramienta de sanación. Sí, que sea una herramienta de sanación. Claro que sí. No todos, no todos a veces se nos da esta cualidad de, ¿qué escribiré? Una vez di este taller, nada más con estas imágenes, a unos muchachos me dicen, pues yo, ¿cómo me puedo inspirar en esto? A mí ponme aquí una rosa perfumada y digo, no, tú no eres, tú no eres. Bueno, si lo quieres hacer con pensamiento europeo, adelante. Tienes que empezar a pensar como lo hacían los abuelos. Y para los abuelos, lo que nosotros le llamamos poesía, a ellos le llamaban Xochitlahtoli. Cuicat, Incuicat, Xochitlahtoli, el canto y la palabra florida. Y la palabra florida y el canto eran rezos. ¿Y el rezo para qué servía? El rezo servía para conectarte. Es un vínculo, es un vehículo para conectarme con las energías y que ellos puedan entenderme y pueda yo estar en ese Aketsamani. ¿No? Entonces, desde esa perspectiva podemos vibrarlo. Ahora bien, ¿no? Vemos nosotros este mismo personaje, vean, este mismo personaje, en su boca está saliendo esta vírgula de la palabra. ¿Ya se dieron cuenta? Miren, tiene, esta misma vírgula de la palabra tiene ojitos estelares. Esto tiene poder. Este es el poder de la luz, del cambio, la transformación.
humano está haciendo esto, ¿qué creen que estaría? Y lo está señalando ¿con qué? Con la mano izquierda. Si nos ponemos en su perfil de este personaje. Acuérdense, fuego, aire, mano derecha, nahual, tierra y agua. Mano izquierda, fuego, aire. ¿Cómo lo está haciendo con su manita? Y señala la palabra, ¿eh? Señala la palabra. Entonces, lo que nos está indicando, hermanitos, dice, eleva tu palabra con el fuego y el aire para que pueda fluir. Y el aire es nuestro hijillo. Y el calor, ¿de dónde viene el calor que genera nuestro cuerpo? A ver, ¿de dónde viene? Del YOLO. Exacto, del yolot. Hijillot y yolot. Entonces, ¿qué creen que nos está diciendo? Dice, que tu palabra fluya desde tu aliento, desde tu corazón, pero que también coordines con tu mente, para que puedas percibir, para que pueda percibir y pueda entender esa persona. Pero ¿por qué el calor? El calor se considera como el amor, el cariño. Por eso se dice palabra florida. Entonces, fíjense bien, tenemos aquí uno, sería se, ome, yeyi, nawi, macuili, chicuase, chicome. ¿Qué creen que nos estaría diciendo con ese chicome? Mire, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ajá. Y la palabra no está todo derecho, miren. ¿No? Vean cómo aquí, miren, la palabra se tuerce hacia abajo, se eleva, nuevamente se tuerce, baja hacia abajo y nuevamente se eleva. Ese tiene toda una connotación. Pero también esta palabra, si ustedes ven, tiene puntitos negros. Esos puntitos negros nos habla de palabra del Tezcatlipoca. O sea, palabra que viene desde dentro de nosotros. Y esa palabra, y esa palabra, a veces hay que elevarlo, hacerlo suave y nuevamente elevar. Ahí nos está indicando cuando dice, no ignitzin, nehua, nimitztlazo, y pampatehuatzin, no guantines nemi in, ochtli. Mi honorable hermanito, yo te estimo y te agradezco el caminar este sendero. Nos está diciendo, esta palabra tienes que torcerlo, tienes que elevarlo, tienes que bajarlo, tienes que jugar, tienes que elevar la voz, bajar la voz, inclusive hablar quedito. ¿Para qué? Para que en verdad llegue la palabra, el mensaje. También, hermanito, nos dice, no te olvides, no te olvides de que hablar solamente plano, empiezas, sí, mi hermano, mi gran abuelito, solo te pido.
No, tienes que impregnarle tu emoción, tu fuerza. Inclusive vean el colmillito que tiene, que tiene el hijillo. Y tiene dos dientitos. Tiene todo un por qué y para qué. Hermanita Chalchi, la escuchamos. Tlazo Kamati Temachtiani Tlapuyowalti. Eh, La pues voy he a voltear. pensado en las siete ojos estelares, que pues Masatzin está en el número 7, entonces Ujú, pues quiere simbolizar la belleza, la armonía, la medicina también en esta palabra, o sea, por eso contiene el 7. Y lo que mencionaba sobre los puntitos negros, conté los más grandes y son 9. Entonces justo habla de esto, de estos señores de la noche, ¿no? Que al final son los desdoblamientos de el señor ujú, Tezcatlipoca, y como bien nos decía, nos habla de que la palabra Florida, si bien es bella, tiene esta estética, esta armonía, pero también está compuesta de nuestras experiencias duras, fuertes, de estas luchas con Tezcatlipoca, de lo que nos ha dolido, lo que nos ha atravesado el cuerpo, la vida, y que está compuesta de esto, pero que están puestos en esa armonía también esos puntitos de oscuridad, o sea, tienen su armonía, su sentido, y que con eso también podemos hacer nectin para otros, para nosotros, y para otros de esas experiencias tanto armoniosas como duras, pueden servir. O sea, que a veces no solo es hablar tan de lo hermoso, sino de lo que nos ha pues atravesado, ¿no? Y también veo lo de los colmillitos, y a mí se me figura también como un reflejo del cipactli que está enfrente. Pareciera como un cipactli también con sus colmillitos, y pues obviamente nos habla de la creación, de un inicio de esta Xochitlactoli Temachtiani. Es lo que yo estaba mirando. Lazo Camati. Pasoca mate no ignitzi y pampa moclahtol. Gracias, hermanita, por su palabra. Justamente que nos indica también que no para todos lo que digamos va a ser hermoso. Para algunos los va a lastimar. Para algunos va a ser doloroso. ¿Sí? Pero también la palabra es para conectar. ¿Sí? Pasa en una serpiente, va, te muerde, ¿no? Te muerde con ese colmillito. Pero también al momento de que te muerde, te entierra ese colmillito, activa, activa tu cuerpo todas esas defensas, conecta con todas tus defensas. Y son dos dientitos que no lastiman, ¿sí? Que debe de ir enfocado justamente a lo espiritual y a lo material, a las cualidades, pero a las no cualidades, a las experiencias, como dice la hermanita, de las experiencias tan hermosas y de las experiencias no tan hermosas, ¿sí? Por ejemplo, yo quisiera crear una palabra florida en este momento. Hoy, hoy justamente cumplen 20 años que uno de mis hijos pues partió, ¿no? Hoy cumpliría 20 años el muchachito. Entonces, pues ese sentimiento no es tan agradable, aunque digas, ya acepté la pérdida, ya acepté que tenía que ser así, pero aún así hay una parte de ti, pues, que todavía te duele, ¿no? Ahora bien, pero también está la otra parte. En este año, en este Shiwit, Toshli, y una personita muy especial, ¿no? Pues una de las primeras nietecitas, ¿no?
Entonces, tiene las dos formas. Entonces, de esa forma podemos crear esta palabra. Justamente que a veces sí duele, pero duele más, como nos los dice la imagen, duele más a que lo aguardes, a que lo expreses y que lo expreses con esa estética. ¿Por qué 7? Dice, ¿de qué voy a hablar? Fíjense lo que siempre llegamos a los que nos fascina esto de la palabra florida, la poesía que le llamamos. Llega un momento que decimos, ¿de qué va a tratar mi poemario? No me llegan las ideas. Él nos dice, mi hermano tiene 7 rumbos. Habla de la luz, de la sabiduría de Tlahuiztlampa. Habla del Mictlampa, del significado de la muerte. Para ti, ¿qué representa la muerte? Habla del cambio de Xipetotec. Habla de la fuerza de voluntad. Habla de las estrellas, de los astros, de la luna, del sol, de todo lo que existe en el universo. Habla de lo más hermoso que hay aquí en la tierra, ¿no? Los hermanitos, las energías. Vaya, el séptimo rumbo. Habla de lo que tú sientes, lo que les acabo de decir, las dos cosas tan agradables y no tan agradables. ¿Puedes hablar de esas dos cosas? Claro, claro que sí. Solo depende de ti. Por eso nos muestra sus ojitos, ¿verdad? Dice, observa. Pero fíjense bien, sus deditos utiliza estos dos dedos y nos señala el hijillo. Dice, eleva tu aliento, el aire con tu aliento, para que pueda llegar donde tiene que llegar. ¿Mm? Hay algo interesante. En su mano derecha podemos observar nosotros, fíjense, en su mano derecha, si nosotros nos ponemos, tiene dos lesnas, uno de hueso y uno de maguey, lesnas, punzones. Y no significa que te tienes que punzar, no, 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 no. Habla de eso, habla justamente de que tienes que trabajar con disciplina, ¿no? Hoy en la mañana y ayer les hablaba un poquito de esa disciplina, de decir, es que lo tengo que hacer. Si yo digo que lo voy a hacer, lo tengo que hacer, ¿no? Desde esa manera, que toda esta disciplina, todo este esfuerzo nos lleva, hermanitos, nos lleva al punto de que lo que vamos a escribir a veces no lo podemos percibir solo con estos ojos. Hay cosas que debemos de percibirlo con nuestro Tezcatlipoca. Y a partir de eso, comunicarlo, hablarlo, escribirlo. ¿Cómo? Por ejemplo, para los que nos acompañaron la vez pasada aquí en la casa, su casa, el pueblo de ustedes, fuimos a dos lugares donde se inician los Huehuetecolotl y donde se inician los Huehuecoyotl. Para algunos hermanitos, hermanitas, llegaron, dijeron, no, pues sí, está hermoso, ¿eh? Miren tantos guardianes que hay. ¿Y cómo se siente? No, me siento bien tranquilo. Pero hay hermanitos que dijeron, vámonos, yo ya me voy. Aquí me dicen, qué bueno que viniste, pero ya regrésate. Vámonos. Y en la otra parte, no, pues te sientes relajado, tranquilo. Entonces, eso no se ve, pero sí se percibe. ¿Y qué nos dice? Miren, en su bracito derecho, vean cómo en su codo está esta parte, esta telita, esta tela roja, ¿no? Dice, a través de esta disciplina, que tú puedas percibir las energías, pon esa atención en lo físico. Estoy aquí en lo físico, pero hay momentos cuando nos callamos, el silencio, la palabra del día de hoy, el ejercicio es calla.
Cuando callamos, podemos escuchar, podemos escuchar, podemos escuchar. Sí. ¿Y dónde lo dice? Vean aquí, miren, hermanitos, miren. ¿Ya se dieron cuenta? En su oído, aquí en la parte de su oído, tiene tres hacia arriba. Miren, a partir de lo que tú escuches, crea. ¿Y dónde dice crear? Vean esos tres barritas que ponen acá arriba. Miren. Y en este oído tiene una perforación de color blanco, una mantita blanca, ¿no? Nos dice, disciplina tu oído para que pueda llegar a esa información limpia y pura, armoniosa, mis hermanitos, ¿sí? Tiene que llegar esa sabiduría, esa información tan sagrada. Haz que fluya el oído, la boca y el corazón, y el chiquiscali, que sea en armonía. Ahí donde lo dice, vean, su quechquemi, su pectoral, ¿sí? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 esos sonajitas, los yoyotli, armonía, dice armoniza, ¿verdad? Armoniza todo eso. ¿Y qué creen? Que en su y el chiquiscali, vean, aquí, en su y el chiquiscali tiene tres, miren, franjas de color rojo que inician, miren, desde acá y conectan, si se dan cuenta, conectan con la parte sexual y esto es todo de color rojo. ¿Ah? Nos habla de alinear nuestros cuellos, conectarlos desde tu creación, ¿no? Desde Colotli, que simboliza la armonía, desde tu pluma, desde tu panchi, que es tu ombliguito, desde tu yolo, xochitl, puedas crearlo. Pero ojo, para crear lo que ahora en la actualidad le llaman inteligencia emocional, ¿no? Esa inteligencia es emocional. ¿A poco en el estómago, en el corazón hay inteligencia, hay memoria? Sí, sí. Sí, aunque en la escuela nos dicen, no, aquí se resguarda todo. No, en nuestra mano tiene memoria. Pero ¿cómo lo sabes? ¿O cómo sabes que el mano tiene memoria? Recuerden, su forma de aprender, su forma de enseñar es, aprende, aplícalo. Aprende, aplícalo. Aprende, aplícalo. Aplícalo y aprende. Aplícalo y aprende. Hay un constante vínculo. ¿Por qué? Porque puede ser un erudito que te memorices varios libros, que también es muy hermoso, pero si no lo practicas, no sirve de nada. Es como aquellos, ¿no? Les prometo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Sí. Suena broma, ¿no? Les voy a poner un puente. No, pues si ni río tenemos, pues también les pongo. ¿Les suena algo eso? ¿Y qué? ¿Lo cumplen? No, no lo cumplen, ¿no? Y aquí por eso nos lo dice, que debemos conectar eso. Debemos de actuar de una forma que sea, que sea un caminar congruente. Por eso encontramos aquí, miren, a un tecpat que está colgadito acá. Abajito, miren, abajito de nuestras costillitas, aquí abajito está tecpat.
que es la luz, que es, que es Yolisco. ¿Se acuerdan de Yolisco? Del rostro de nuestro trabajo. Oprimimos a la altura del ombliguito. Permíteme darle entrada a la hermanita. Mire, a la entrada del ombliguito hacemos como un número 8 y nuevamente abrimos. ¿Qué estamos haciendo en esa parte? Estamos cortando, estamos iluminando el rostro de nuestro corazón. Pero ¿qué es lo que estamos cortando, hermanitos? Estamos cortando emociones, estamos cortando todo aquello que no nos permite vivir en amor, en respeto primero hacia nosotros, en congruencia, en correspondencia, en que qué nos estamos dando a nosotros mismos para poder darle a los demás. Y es lo que nos está diciendo Tecpatla aquí, hermanitos, mire, ilumina tu corazoncito, tu percepción, porque este ejercicio que les acabo de mostrar nos sirve para sanar nuestra tristeza, a veces nuestra desesperación. Decimos, es que me duele el corazón porque tengo emociones muy fuertes, pero a veces lo sentimos más acá, a la altura de nuestro estómago, aquí, porque de eso se trata, de sanar nuestro yolisco. Y por eso yo les decía, lo poquitito que les voy enseñando, no nos los inventamos, hermanito. No, no lo inventamos nosotros. Al igual que los abuelitos, ellos no lo inventan, sino que van viendo, por ejemplo, como les digo acá, en el Amoshli. Y por ejemplo, a mí esto que les acabo de mostrar el ejercicio, mi mamá lo hacía con ceniza. Ese rescoldo, cenicita que sale de la leña, este, donde pone lumbre en su tlecuil, agarraba, lo cribaba esa cenicita y lo aguardaba en su frasquito. Ya luego dice uno, uy, es que ya me empaché, no, es que me duele mucho acá. A ver, véngase para acá. Agarraba esta cenicita, le agradecía al abuelito fuego, porque ahí está presente el abuelito fuego, y le echaba cenicita y ahora sí, mire. Y ahora sí, empezaba a sanar. ¿Y qué creen que decían? Con esto tú te sanas. Psicología, ¿no? Y te sanas. Entonces, hermanitos, nos dice que debemos de cortar con energías tan negativas, no tan beneficiosas para nosotros. Pero bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la palabra Florida? Bueno, para cortar con algo necesitamos saber qué es. Para poder eliminar algo, debemos de saber qué es lo que queremos eliminar. Una mala experiencia, como decimos, lo etiquetamos. No, es que tuve muy malas experiencias, maestro. ¿Yo qué voy a escribir de buenas experiencias? A ver, tranquilízate. No son buenas ni malas, señor, señorita. No, son resultados. O alguien te puso un arma, ándale, haz esto, ándale, enamórate, ándale, emprende este proyecto. Ándale, tenle confianza a tu compañero de trabajo. Es que me traicionó, es que me hizo daño, es que me mintió. Ujú. ¿Quién tomó la decisión? ¿Dios? Como dices tú, tus papás. No, señor, yo. Y lo tengo que asumir. De eso nos habla esta parte, mire, por eso pone el color rojo. Crear esa inteligencia emocional, pero también limpiar energéticamente. ¿Sí? Así es que cuando alguna vez ustedes les digan, oiga, eso de Yolisco, ¿se lo inventó usted?
No, no es que el maestro ya me lo enseñó y él lo inventó. No, no, está en el Amoshli. Ve a la Amoshli, ve, ahí está la información. Aquí está la sabiduría. Porque muchas veces decimos, es que tengo que ir a la montaña, tengo que irme allá con un maestro, allá, irme al bosque, al desierto. No, hermano, ¿vale? Bueno, pues seguimos. Miren, en su cintura, aquí a la altura de su coxis, tiene una media luna, como si fuera imán, pero es de jade. Ojo, es un medio círculo. ¿Y dónde estará el otro medio círculo? La columna vertebral es nuestro sostén de percepción. Nos está diciendo activa. Esta columna vertebral es la mitad de lo que tú puedes percibir con tu energía externa, con lo que hay a través del oído, a través del olfato, a través de todos los sentidos. Algunos en la escuela nos dijeron los cinco sentidos: vista, olfato, gusto, oído y tacto. Son cinco. Y le digo yo a mis niños, no es cierto, no son cinco, son 13. ¿Y dónde están los otros ocho, maestro? ¿Cuáles son? Son los ocho rumbos. El tonal y el nahual, ahí está. ¿En verdad? Sí, pero esos no están dentro de nosotros. Claro, porque eso nos ayudan a ser más sabios, porque eso nos ayudan a ser más perceptivos. ¿Y qué creen? Que el gobierno no quiere que sepamos eso, que la iglesia no quiere que sepamos eso, porque se va a enojar Dios. Bueno, regreso a la temática, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, miren, dentro de esta faja, ¿verdad? La de Shilan Mekat, Shilan de Shilantli, de cintura, Mekat, como la cuerda, es de color rojo y de color blanco, ¿no? Un mashlat de color blanco, que representa la pureza. Dentro de sus guarachitos de los cactle está amarrado con color rojo. No está totalmente estático, sino que sus piecitos están como adelantándose. Está sobre una base de color blanco, ¿no? Dice, tu percepción con la alegría y la creatividad de Ososomatli. Percepción e intuición con Malinali, aquí en la glándula pineal o glándula pituitaria, que están cerca, todos juntos. Corta la sabiduría con todo aquello que no te permite percibir a través de tu corazón y de todo tu energía interna. Tecpat. La base de tu poder creativo, Colotli, el taburete de creación. Todo esto es una ceremonia del sustento espiritual creadora por los cuatro rumbos, cuatro jades, cuatro descatlipoca. Y ahí está. Por eso ponen así Pactli. Cuatro colmillitos como comúnmente lo encontramos. Vean, nos muestra cinco colmillos. ¿Pero por qué? Pues pongámonos a nahualear, ¿sí? ¿Sí? No como los Terian, no, esos los Terian son nahual es otra cosa, ¿no? Y vean, tiene cuatro jades, vean, el azul,
el rojo, amarillo y el gris. Ahí están los 4 rumbos. Y todo eso debemos de considerarlo como toda una ceremonia que nos lleva a la armonía. Así, claro. Vean qué forma tiene este trabajo que está aquí. ¿Qué forma tiene? Tiene la forma de un nahualito. ¿De quién sería? Este que está aquí. como, como de At, Ajá, de Atl. ¿Alguien más? Colot, De un colot. Así es. Es de un colot. Y que ese colot está junto y arrimadito con Atl. Recuerden que el agua, su regente es Xiutlecutli y la imagen es un colot. Hermanito Enrique, ¿no? Sí, sí, es eso, Temastiani, que yo veía el colot ahí en esa forma. La Socamati, sí es el colot, Las hermanito. Tlaxtlahui, Nognitzin. Es el colot. Si ustedes han observado, el colot, el alacrancito, tiene 8 patitas. 4 a la derecha y 4 a la izquierda. Si no, revísenlo, ¿no? Entonces, todo eso de colot representa estar en la centralidad. Por eso, el rumbo nahuálico también es el número 8. También representa al color. Dice el alacrán, el color. Mantente en esta centralidad, mi hermanito. Eres un nahual, pero no olvides que tienes el poder de defender y defenderte. Esa es tu misión. De ahí viene esto, que muchos lo han satanizado. No, es que un nahual es aquel que hace daño. No, 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 no. El alacrán, si no le haces daño, él se camuflajea y está tranquilito. Ajá. Pero tócalo, inténtale hacer daño, te pica con su aguijón. Y justamente es lo que nos dice. Tú eres un nahual. Mantente tranquilo, camuflajeado acá, que no te vean. Ah, pero si le causan daño a tu tribu, a tu calpuli, pues para eso estás. Esa es tu naturaleza. Y todo eso es nuestra naturaleza, hermanitos, ¿no? Veamos cómo la base que tiene, miren, aquí al centro está atadito por una venda, una tela de algodón, y este lo ata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿No? Está atando, está amarrando, abrazando con esta tela 8. Son los 8 rumbos. Tenemos 1, 2, 3. Son 3 del Ishkimili, creando esa percepción, esa intuición, con fuerza de voluntad. Claro, vean las manchitas que tiene, el color rojo, ¿sí? Y la base de este color son los 4. Y miren, 1, 2, 3, 4. ¿No? Los 4. Tenemos un espejito, que es la conciencia Tezcatlipoca, que tenemos una telita, la percepción, que todo esto, la sabiduría, todo lo que aprendamos debe de ser medicina para los demás. Y todo esto, ¿quién lo debe de crear? Pues el número 7. La barra representa 5 más 2 puntitos. Están los 7. Somos nosotros, ¿sí? Y entonces, ¿qué tiene que ver 7? Bueno,
en cada una de las tres cenas, en cada una de las tres cenas, debemos de entender y comprender que en el número 7 es donde nosotros debemos de poner mucho énfasis para poder crear la palabra Florida. Ahora yo les recuerdo, mis hermanitos, cuando hemos leído las tres cenas, me parece que hace dos o tres trecenas, le ponemos el énfasis en el número 1, en el número 7 y en el número 13. ¿Se acuerda? Y nos está indicando aquí, hermanitos, ¿no? El número 7. Bueno, esto es lo que es una forma de entender de cómo crear nuestra palabra florida. Es un método basado en los amochti, justificándonos en los amochti. Claro que si nosotros lo basamos esto en una tesis universitaria, híjole, muchos de los tesis, los pocos que yo he tratado de revisar, que me han compartido, siempre se van, ¿saben con quiénes? ¿Alguien me podría decir cuáles son sus citas bibliográficas que hacen cuando son temáticas de este tipo? Bailes que escribieron. Ajá. Pues Todos los arqueólogos. Ujú. Sí, con los arqueólogos, con los investigadores, pero a veces lo más triste, ¿saben? Dicen, yo me voy a la fuente original. ¿Y a quién creen que citan? los cronistas, los frailes, los Exacto, soldados, invasores. exacto, hermanito. Citan a los cronistas. No, estos cronistas rescataron toda la sabiduría de los abuelos. Aquí tengo uno. Este que me recomendó el hermanito, el hermanito José de Chilapa. Se llama Tratado de las Supersticiones y Costumbres Gentilicias de Hernando Ruiz de Alarcón. Habla más de Guerrero, sobre los tecuanis, sobre las plegarias, sobre él le llama los conjuros para brujería. Él así los percibe. Él así los percibe. Yo le he leído y lo que te he leído, hay cosas que están en náhuatl, no los traducen tal como debería de ser. Porque lo que está en náhuatl, con el perdón para por la expresión, son una chingonería de plegaria y que hay frases que todavía se siguen diciendo en una ceremonia muy sagrada, que no se pueden decir en cualquier lugar y en cualquier momento, porque justamente son puente de poder y sabiduría. ¿Como cuál? Ustedes ya lo conocen. Nomat Canejuat, ni Nahuatl ni Tlamacasqui, Tlacatecolot, Genteopixqui, Xolopixtl. Es una plegaria que cuando lo empiezas a decir con esa emoción, con eso que acabamos de ver, de decir, lo dices, sientes cómo vibra tu cuerpo. Ahora haces un ejercicio de práctica nahuálica, lo primero que empieza a dolerte son tus articulaciones. ¿Por qué? Porque tu cuerpo tiene memoria, porque tu cuerpo escucha la palabra florida que tú estás creando.
Inclusive esa plegaria que les acabo de decir, hay abuelitos que lo dicen llorando con esa emoción, con esa seguridad de que lo que están haciendo es sagrado. Y la ofrenda que dan son las lágrimas, ¿no? Porque viene desde nuestro dentro, desde nuestro ser. Pero bueno, entonces, este es un método de cómo poder aprender, cómo poder crear esta palabra florida. Y pueden decir, y bueno, entonces, ¿ahora qué sigue? El día de hoy, el día de hoy, les presento estos dos métodos. Ya vimos crear palabra florida desde los cuatro jades, ¿se acuerdan? ¿Cómo crear palabra florida? Desde los sueños, desde el Mictlampa, cómo voy, entro y hago mi plegaria. Creo, ¿cómo voy a crear mi palabra florida? A través de mis anécdotas, que es lo más hermoso que me pasó, ¿se acuerdan? Y estos otros dos. Con estos 6 estrategias o métodos, vamos a empezar a crear. Ahora vámonos a la práctica. Entonces, ¿y aquí se termina este curso? No, 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 hermanitos. Aquí no se acaba. Esto se acaba hasta que se acaba. ¿Qué quiere decir? Los 4 años lo vamos a seguir practicando. ¿Cómo? Por eso vamos a caminar en las trecenas. Por eso vamos a seguir haciendo ceremonias con los señores de la noche. Un ejemplo. Hoy es el señor de la noche. Un ejemplo. Xiutlekutli. Ya, Xiutlekutli es el señor del fuego celeste. Bueno, lo vamos a enfocar, lo vamos a encauzar para tratar a Xiutlekutli. Y estamos creando palabra florida. Vaya, pues, en otras palabras, un nahualito nunca deja de ser poeta, pues, si lo queremos ver así. Nunca deja de ser. ¿Por qué? Porque se convierte en poeta inmediatamente cuando empieza a dar su palabra florida, porque lo hace con emoción. En algún momento yo les comentaba a los hermanitos que los mejores poetas, que los mejores poetas de nuestros pueblos, no es aquel que ya escribió como 3, 4 libros y ya, yo soy un poeta. ¿Saben? Los mejores poetas son los rezanderos, los pedidores de lluvia. Los mejores poetas son esas personas que entregan ofrendas, los tlamacasque, los que les dan ofrendas a la lluvia, al agua, ¿no? Ellos son los que son los mejores poetas. ¿Y saben por qué? ¿Por qué creen que son los mejores poetas? Si lo queremos considerar así. ¿Por qué creen? Porque son personas que lo que dicen les sale de aquí. Que no se memorizan tal cual el poema, no. Lo sacan desde su corazón, su mente, de su energía. Sí, hermanita Irma, ¿la escuchamos? Perdón, creo que quería hablar. Y que quería decir lo que usted dijo de Marciene, que lo hacen con su verdadero sentir, con su verdadero yo, con el corazón y bien, bien, bien plantados, pues, y bien conectados con todo lo que les rodea. ¿Qué más? Tlazocama Tenoignitzin. Sí, hermanitos, porque
Si ustedes ya lo han hecho, porque tenemos los que gusten, vamos a aprender, ¿eh? A pedir la lluvia, a separar las nubes. Por favor, aquí estamos teniendo una ceremonia, aquí en este espacio. Danos permiso, trabajo. Bueno, pero aquí donde estamos, apenas que hay algunas gotitas. ¿Y eso se pide con el corazón. Porque no le vas a decir, nubes, váyanse para allá, no los quiero ver aquí. No, 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 no. Le pido con honor y con respeto. Permítanos terminar nuestra ceremonia. Sabemos que están haciendo su trabajo. Algunos ya lo han hecho, hermanitos. Y pues la gente se queda a veces. ¿A poco sí de veras? O le están haciendo al cuento ahí. Solo uno sabe lo que hace. ¿Sale? Bueno, no me voy a detener mucho porque esta es otra estrategia y ojalá lo podamos aplicar, hermanitos. Dice, teje tu sendero con amor, desenredando todas las situaciones en tu vida. En todos los ámbitos de nuestra vida tenemos algo que desenredar para poder seguir en el camino y poder fluir en la vida. Además, esta palabra tejida con hilos de nuestros sentimientos y pensamientos como medicina náhuatl. Esto que lo escribí, lo transcribí tal y como lo escribí, me lo compartió un abuelito que apenas sabe leer, ya trascendió. ¿Ah? Ya no está con nosotros físicamente, pero él vive acá y acá, en mí. ¿No? El abuelito Cipri. Él siempre me decía esto. Teje tu sendero con amor, mijito. Ve desenredando las situaciones de tu vida, en todos los ámbitos, en cualquier parte de tu vida, en las relaciones con tu trabajo, con tu pareja, con tus hijos, con todo, con tus alumnos, ¿no? Dice, en todos los ámbitos de nuestra vida tenemos algo que desenredar. Él decía, cuando tú estás aquí enojado y frustrado, es que ya te enredaste, aquí ya enredaste todos tus pensamientos y ese enredo no te permite ver bien. Es como esa telaraña, ya lo tejiste aquí, allá, es ese chisme, ese mitote que se va creando. Y al último ya no sabes. Al último no sabes por dónde va a venir el chisme, la información que no te ayuda. Entonces desenreda. ¿No? Desenreda, haz una madejita, enrédalo. Al momento que estás enredando, imagínate que tú estás, esta es una madejita, empieza a enredar aquí el hilito, ¿no? Y al momento de que estás enredando, tú estás con el pensamiento, no, pues me pasó esto y lo estoy enredando el hilito y cuando ves, aquí ya está guardado, aquí se quedan ustedes. Sí, siempre tenemos algo que desenredar, ¿no? Y poder fluir en la vida. Pues no nos permiten fluir cuando estamos con esas frustraciones. Además de esta palabra que ya tejí con los hilos de nuestros sentimientos y pensamientos como medicina nahual, es una medicina. Inclusive, si gustan, claro, si ustedes lo quieren hacer. Si no, no pasa nada. Agarren un hilo, cualquier hilo, no les voy a recomendar, no, tiene que ser hilo de seda, no, 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 no. Agarren un hilo y agarren un palito, cualquier que tengan, una varita ahí, y empiecen a enredar. Aquí está la otra madejita. No piensen en nada.
Primero, el primer ejercicio, ¿no? Aquí tengo aquí. Solamente estoy viendo cómo está dando la vuelta, veo esto cómo está dando la vuelta. ¿Sale? El segundo ejercicio. Ahora esto me voy a imaginar que son todas las frustraciones, las situaciones en esta madejita que yo he vivido. Bueno, empiezo. Híjole, no, pues me voy desde la secundaria, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, tengo experiencias muy hermosas, pero también. Primero me voy por las que no me gustan. Ah, pues me discriminaban por no hablar el español. Híjole, no, fulanito de tal que me decía que yo con mi lengua materna nunca me abrirían puertas, ¿no? Me enfoco solamente en una situación, en una etapa de mi vida, un ejemplo, ¿no? Ahora bien, ya terminé de reflexionar sobre eso, agarro y observo mucho esto. ¿Qué hay de esto que todavía me mantiene frustrado, adolorido y que todavía me sigue lastimando de esta situación? Híjole, no, pues sí, porque todavía conozco a dos que todavía siguen viviendo ahí en la escuela. Claro, son de ese pueblo, de Ashushuca se llama. Son dos de los que siempre me discriminaban y los he visto, ¿no? Ellos me han saludado, yo los he saludado, pero aún así, sigue, como decimos, esa espinita. Híjole, ahora voy a escribir. Primero, me perdono a mí mismo por haber aceptado toda aquellas palabras, aquellas situaciones que creo que me lastiman, que pues que no son ciertas, ¿no? Porque me decían, si tú sigues hablando náhuatl, tú no podrás aprender el español y no podrás ser nadie en la vida. Ah, bueno, te perdono por haber aceptado. Primero me voy a perdonar porque también está la otra situación de que yo acepté lo que ellos me decían. Ah, no, pues sí tienen razón. Después de eso escribo que los perdono a ellos porque no lograron su cometido. Aquí sigo firme, ¿no? Entonces eso empiezo a escribir. Eso es como poner un ejemplo, pero con la madejita. ¿Y eso qué? ¿Se la inventó usted, maestro, o dónde lo sacó? Miren, aquí está. Aquí está. Nuestra abuelita. ¿Quién creen que sea nuestra abuelita la que nos está mostrando ahí? ¿Quién sería? La Las sorteo. sorteo. Es nuestra abuelita Tlazoteo, la del principio generador del sustento. ¿Es una abuela? Por supuesto. Y al ser abuela, tiene mucha sabiduría. Si no, platiquen con una abuelita, ya verán, ¿verdad? Pero ¿por qué decimos que es una abuelita? Vea las arruguitas que tiene en su vientre, porque ha dado vida, pero también porque ha vivido, porque también se forman esas arrugas o que se van formando aquí en su vientre por lo mismo de lo vivido, ¿no? Es una identidad, inclusive tiene un seno, si se dan cuenta, tiene un seno, justamente, pues ella es el sustento, el amor es el sustento, ¿no? Ahora bien, ella no tiene no, ella no se viste, ella no tiene, porque el amor es así, sin tapujos, sin esconder, ¿sí? Ah, me decían cuando les mostré esto, dice, oye, pero eso es algo denigrante, ¿no? Debieron de pintarle su ropa. Digo, no, porque nuestros abuelos no se avergonzaban. Ah, mira, me van a ver, ¿no?
Eso es lo que soy. Te estoy diciendo, muéstrate cuál eres. Domínate a ti mismo. Sé como esa serpiente, domina tu serpiente, domina tu percepción. Y esto de tomar la serpiente, de dominarlo, no tan solo está aquí, también está en el Amoshli Borgia. Miren, aquí está uno. En el Amoshli Borgia, aquí miren. A ver si alcanzan a ver un personaje. Está pintado de color amarillo y tiene una serpiente también, ¿verdad? Que está de frente platicando con su serpiente. ¿Sí? Es esta, el de las tres cenas. ¿Sí? Justamente la serpiente representa lo físico. Dice, activa tu percepción, tu intuición. Las serpientes cuando sacan su lengüita, no lo sacan porque quieren mostrar su lengua que es tan hermosa. No, lo sacan para detectar los químicos que hay en el ambiente, los olores, los sabores. Detecta con su cuerpo, con la vibración de la tierra, con su cuerpo, lo que viene de muy lejos. Pero para un ser humano como el presagio. Saber presagiar en mi camino qué es lo que me va a suceder. Y a veces nos obsesionamos. Híjole, ¿qué me va a pasar dentro de un año? ¿Qué futuro me depara? Es que yo quisiera saberlo todo. A ver, no te martirices en que quieres saber qué te va a pasar dentro de un año. ¿Por qué no analizas las acciones que estás haciendo en el aquí, en el ahora? Estas acciones, estas decisiones que estás tomando ahorita van a repercutir en tu futuro sin lugar a dudas, perdón. Y entonces, ¿por qué tanto te preocupas? ¿Por qué tanto te empeñas? ¿Seré millonario? ¿Seré un sanador? Pues si quieres ser millonario, pues desde ahorita empieza a invertir en algún negocio, en algo. Sanador, pues de una vez empieza a practicar a sanar. Si te dice el maestro que limpia tu yolisco, que con tus manos, sánate, pues empieza a practicarlo. Si te dice con estos dedos empieza a activar tu energía, tu vibración de tu cuerpo, acá, pues hazlo. No necesitas una bolita aquí de espejo donde pueda, mira, ya me vi con mucho dinero, con mucha medicina, con casas, con no sé qué tanto. Sí, pero nada más ves lo que puedes tener y no lo haré, ¿no? Justamente es lo que nos dice aquí, hermanitos. Miren, vemos a la abuelita Tlazoteotl, su mano izquierda, miren, dice un hermanito, es su escobita, ¿no? Es una bruja, le digo, no, este es Malinali, la medicina. Ella está tocando la medicina desde que tu caminar sea medicina, trabajando con energía. Vean, está sobre la medicina, pero también tiene a esta tela de color blanco y rojo. Tienes que transformar la medicina en tu caminar. Recuerden, el color rojo y blanco también es parte de Xipetotec, ¿no? Entonces dice que en tu caminar, tu sostén, el que te sostenga, tiene que ser la transformación, ¿no? Tu soporte, o como le queramos llamar, debe de ser ese Xipetotec, tu cambio. Y ese cambio que tú vayas creando
va a ser la medicina para los demás. ¿Por qué les hablo de crear? Porque son 3 hojitas, ¿no? Inclusive, ella, la abuelita, no le está pegando, ni le está, no, no, no. Hasta con amor lo está tocando la medicinita. El amor también es una medicina, hermanito. ¿Podemos sanar con amor? Sí. Decía un cantante, lo que necesita el mundo es amor. Sí. A veces crecemos en un ambiente muy hostil o convivimos con alguien muy hostil que no conoce el amor, pues ¿cómo? ¿No? Luego nos casamos y decimos, es que me va a hacer muy feliz. No, pues, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a dejar en las manos de la otra persona que te haga feliz? Si él tampoco no conoce cómo hacerse feliz a sí mismo y le das la responsabilidad. No, ¿verdad? Entonces, nos dice aquí la abuelita justamente es eso, hermanitos, ¿no? Y vean, ella va caminando, ¿no? Va avanzando. Ella no está detenida. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cuentitas. Es una transformación, es un agua. En los 9 señores de la noche está presente el amor. El amor es la fuerza, la chispa que genera todo este cambio. Para ello, dice la abuelita, ven su nariguera, debes de estar en armonía, en equilibrio, debes de disciplinar tu oído. ¿Qué es lo que pescas con tu oído? En su Ixcuamecas, vean, tiene como esto, el vibrar, dice vibra, vibra en tu mente, en tu pensamiento, en tu ser, en tu energía. Pues todos esos pensamientos limpios, puros, ¿verdad? Que sí, también a veces se atraviesan pensamientos negativos, oscuros, sí, pero tenemos la decisión, ¿no? Tenemos la decisión. Ahora, veamos, nosotros aquí hay una madejita, miren, justamente lo que les decía. Aquí hay una madejita con mucho hilo y este lo empezamos a enredar. Pero este sí tiene hilo y este no. Y vean, nos lo muestra aquí. Esto está aquí, el ejercicio que les acabo de decir, miren. Esta madejita, miren, no tiene hilo. Y este sí, vean. ¿No? Pero ¿por qué usted dice que con eso vamos a crear? Miren, está la plumita. Y están aquí. Esta es la pluma de la creación. Y aquí están las plumitas blancas. ¿Ah? Y bueno, su cabellera. Hay algo interesante, por ejemplo, aquí, como una pequeña agarradera, como un ayacastle. Miren, tiene el color rojo, amarillo, blanco, verde, jade y amarillo nuevamente. Justamente el conocimiento, la sabiduría que necesitamos. Vean, la serpiente está como a Quetzamani, está percibiendo, tranquilo, está mostrando sus colmillitos, pues justamente en la empatía, ¿no? Porque con nosotros como humanos, pues nos reímos, ¿no? Inclusive en algún ejercicio, yo les decía, demos la medicina del día de hoy, ¿no? O sea, dale una sonrisa, un saludo. Y el ejercicio mucho más reciente, el día miércoles, que lo vimos, decíamos, ¿no? Este dedito, ¿no? Es ese niño, es esa hermosura, la originalidad de nosotros. ¿Cuántos, cuántos adultos, por creerse muy adultos, se les olvida la inocencia, ¿no? Y es lo que nos está diciendo, hermanitos. Vean, 12, 5 más 5, una barrita representa el valor de 5. 5 más 5, 10. Más 1,
12. Y hoy es un día más tlactli. Juan Ome, ni quistli. Pero bueno, 12. Pero aquí nos habla de florecer. ¿Alguien me podría decir en estas 4 barritas qué número sumaríamos? Porque 20. son grupos. ¿Mande? Sempowali. Tempoali, Sempowali. 20. Sempowali. Una cuenta. ¿Y una cuenta de qué? De 20. ¿Me entienden? Y en el número 20, ¿quién está? ¿Qué tonalí está? Ustedes que estudiaron tonalpoali, Xochitl. está Xochitl. Y esto nos lleva a eso. El amor nos va a llevar a florecer, a convertirnos en una persona íntegra. Hagamos el ejercicio, hermanitos. Hagamos el ejercicio de tejer esto que nosotros traemos. Incluso esto es hasta terapéutico. Se dice que las hermanitas, las abuelitas, nuestras mamás, se les presentaba, como ahora les llamamos, problemas. Se les presentaban problemas. Uy, soy lo digo Lo que hacían era, ya lo pasé un chorro, hijo. lo que hacían ellos era ponerse a tejer, a coser, o también a desgranar. No sé si todavía les tocó a ustedes, pero nosotros, los de la vieja escuela, que crecimos en un pueblo, a mí me acuerdo que todavía me decía mi mamá, decía, ¿qué? ¿Qué tienes? No, pues es que yo, no sé. A ver, en estos tiempos, tráete ahí el costal de mazorca, ponte a desgranar. Eso te voy a poner más tranquilo, ¿no? Porque yo quería ir a jugar, quería ir a correr allá con mis amiguitos en el río. ¿Qué tienes? No, pues es que no sé, es que... No, 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 tráeme esa mazorca, órale para acá. Ponte a desgranar. Y te pones a desgranar, se te pasa esa ansiedad, ¿no? E igual a las niñas, ¿no? Ponte a moler, ponte a barrer, ¿no? Y eso es lo que ya no les enseñamos a nuestros hijos, a veces, nuestros familiares. A mí me decía mi papá, aquí te levantas a las 5, pero ya no vamos a ir a piscar. Aunque nada más te levantes, para ir al baño, ya no te duermas, órale, a barrer, a limpiar. Siempre hay algo que hacer en la casa, ¿no? En el campo ya no hay trabajo, pero aquí también hay trabajo, señor. No, pero ¿cómo cree que yo voy a barrer? A ver, ¿qué se te cae con barrer? No, pues nada, órale pues. Así se deben de hacer las cosas. Y gracias a esos hábitos, pues ahorita, pues a las 5, ahorita estoy comprometido, pues de escribir, ¿no? La palabra y todo compartir. Pero cuando no es así, pues a barrer la calle, a pintar alguna parte, a lavar el baño, no sé. O sea, es esa ocupación. Y también eso le llaman, eso es tejer, porque estás barriendo, estás pensando, también estás creando. Todo eso nos lo muestra en esta parte. Vean, tenemos aquí la creación de la flor, TechPad nos ayuda a cortar, nos ayuda a empoderar, trabajar desde el corazón y fluir. Recuerden que la lectura es de abajo hacia arriba. ¿No? Bueno, hermanitos, lo que nos queda ahora, ¿qué debemos de hacer?
nos toca tejer la palabra Florida para poder sanar el tonal y el náhuatl. Que cuando yo me pongo a tejer aquí y estoy rememorando, estoy recordando, y con el simple movimiento que estoy viendo, que estoy haciendo, creando movimiento, estoy eliminando emociones, recuerdos, y los estoy pasando de lo que creo que es malo, pues los convierto en una experiencia que me forjó a ser como soy. Y me digo, bueno, si esas personas no me hubieran discriminado, pues no iba a tomar más coraje de decirles, les demostraré, les voy a demostrar que mi idioma vale mucho. Y si ellos me dijeran, no, sí, qué bonito, ¿no? Entonces tengo que buscarle al lado hermoso de mis situaciones, de mis vivencias. No son malos, no son buenos, claro que no. Y termino diciendo esto, la historia de Malintzin, ¿sí? Esta Malintzin es una niña que nace prematura y su mamá muere en el parto, ¿sí? Y desde la creencia se convierte su mamá en Teteo, Cihuateteo. Esa Cihuateteo, las mujeres sagradas que acompañan al sol. Ella empieza a crecer, vive con su abuelita. Y entonces, pues ella, la niña, pues ve que todos pues van con sus papás, van con sus mamás y pues ella pues vive con sus abuelitos, ¿no? El papá pues lo abandonó. Entonces, en algún momento de la etapa de su vida, le dice Malintzin a su abuelita, oye, esa abuelita, pero ¿por qué yo no tengo mamá? ¿Por qué yo no tengo papá? Bueno, mijita, ¿te hace falta algo? No, pues comida tengo, a lo mejor ropa no, no mucha ropa, pero sí tengo. Ujú. ¿Tienes frío? ¿Tienes hambre? Sí, pero los niños se burlan de mí, me dicen que yo no tengo mamá, que mi mamá no sé qué, que se ha convertido en bruja. Le dicen, no, no, mijita, tú eres una niña muy afortunada, porque gracias a esa situación que pasó, has aprendido a ser fuerte, a luchar por lo que quieres. Pero además, aquí estoy, ven, mijita, yo te amo, yo te quiero. Todas las mañanas la niña, cuando sale el sol, le agradece. Gracias, mamá, por haberme dado la vida, por haber ofrendado tu vida para que yo esté aquí. Se va al sol todas las tardes. Le dice, gracias, mamá. Mañana te espero aquí sin falta. Yo sé que me proteges desde donde quiera que estés. La niña creció, aprendió todo lo que sabe su abuelita, hacer tortillas, hacer muy buena comida, con muy buena sazón, saber sanar con hierbitas, ser muy amable, ser muy empática. Ahora que es adulta, que ya es una abuelita, dice ella, gracias a mi mamá y gracias a mi papá que también se fue, no me quiso, no quiso hacerse responsable. Soy lo que soy, ¿no? Sin rencores y con mucho amor. Y ahora me sobra amor para darle a mis nietos y para los que lleguen a mí y me consideren su abuelita. Ahora, ahora cómo tejerías desde la palabra Florida y sanar el sendero de Malintzin, porque tomó decisiones, ¿eh? Porque pudo haberse frustrado. Újole, la otra situación, la otra versión, que soy una niña sin papá, sin mamá,
yo no valgo nada, yo no merezco. Esa es la otra situación, la otra decisión. Y termino diciéndole a ustedes, hermanitos, hagamos este ejercicio. Escribamos, ¿sí? Escribamos desde estos dos métodos, desde estos dos estrategias, y ya me dirán ustedes la experiencia. De mi parte sería todo, hermanitos. Los escucho por si hay dudas. Si los puedo resolver, los respondo. Y si no, pues mejor investigo para no mentirles, hermanitos. Los escucho por si quieren compartirnos algo. Adelante. Sí, hermanito Alberto, adelante. Gracias, Temastiani. Pues la verdad Ujú. que el día de hoy me gustó esta medicina y pues hay que trabajar porque pues con el compartir ahorita de Malintzin, pues me identifico por, por ciertas cosas, ¿no? Que gracias a, hasta la voz se me quiebra, el abandono de mi padre, pues soy lo que soy y le agradezco porque aún así, aunque no lo conozco, pues soy sangre de su sangre y le agradezco por darme la vida. Y esto me ayuda pues también a ir sanando esa parte pues que está muy escondida dentro de mí y que en ciertos momentos pues a veces sale ese, ese dolor, ese resentimiento. Y creo que es momento de ir sanando, de ir fluyendo, ir tejiendo estos sentimientos o pensamientos, pero ahora a través de la medicina, de esta medicinita del Nahual, y ir percibiendo más un poquito mi sendero. Creo que se va abriendo este entorno, el ir descubriendo lo que tengo que ir sanando. Y le agradezco por este compartir. Gracias, Temastián. Y canoche no yolo no igniциndo. Lo ofrendo de todo corazón. Mi intención es que podamos activar desde nuestro ser. Sabiendo todo esto, sabiendo activar lo que tenemos dentro de nosotros, podremos conectar con los demás. ¿Sí? Tlazocamati no ignitzin por su compartir. Hermanita, ni yao quexal yeka coyotzin, coyopiltzin. La escuchamos, hermanita. Tlazohcamati Temastiani, Tlapoyahualti, Yaniwan Tlacoyahualte. Temastiani. Pues yo me siento conmovida, emocionada. Este día escribiendo, por la mañana he llorado al hacer la reflexión. Entonces, pues, para mí, en este momento me doy cuenta que es la manera que tengo de poder sanar mi corazón, mi historia, y poder sentir esa conexión con la sabiduría ancestral, con esa conexión con mi nahual, con mi Tezcatlipoca, con esa luz, con esa oscuridad. Y suerte hace tiempo en un proyecto inconcluso, yo tenía el título de un libro y lo compartí. Y lo recordé en esa reflexión, ¿no? Entonces, identificarme a través de esa conexión, de ese silencio, de esa palabra que plasmo, esa palabra florida, pues me hizo recordar ese proyecto, ese libro y ese título, ¿no? En el que lloré porque
porque me identifico con esa esencia, con ese gran creador que yo siempre digo, somos polvito de estrellas, somos parte de esa misma esencia, de esa unidad. Y sale ese, pues esa palabra, ese sentir. Y, y sé que también, pues me preguntaba por qué soy enojona, por qué me enojo, por qué exploto, por qué soy así, ¿no? Y me voy entendiendo a través de observar en el silencio, de observar el aprendizaje, pues que no soy buena y que a veces no soy, a veces porque nos dicen nos han educado para decir, y precisamente la religión, ¿no? Eres mala, eres buena, o si eres mala te vas al infierno, si eres buena. Entonces una niña pues lo aprendió, como niña lo aprendí. Hoy lo estoy desaprendiendo, estoy desactivando el chip. Entonces, pues por alguna razón, que ahora, desde mi Neltilistli, me doy cuenta de que a través de la lectura de mi tonal, pues, tengo a Huehuecoyo, tengo a Xochipilli, y llevo plasmada dentro de mí la poesía, ¿no? A lo mejor es una poesía sencilla, pero me hace sentir, o sea, fluyo con la pluma cuando empiezo a escribir y digo, hoy me tengo que apurar y voy a escribir poquito nada más, una frasecita, pero me va, la mano se me va y empiezo a escribir, 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 y, y no me doy cuenta que se ha pasado el tiempo. Hoy, en este momento, cuando usted dijo, pues, escriban algo alusivo a lo que está en esta imagen, ¿no? Y a mí me gusta eso, ¿no? Estar aprendiendo de descifrar esas imágenes mánticas que me conectan. Y bueno, para no alargarme más, Temastiani, voy a leer un pequeño poema que escribí. Escribí tres ahorita que estaba viendo las imágenes, pero voy a leer uno, Temastiani, si me permite, si hay tiempo. Sí, sí, hermanita, adelante, adelante, la escuchamos. Eso, camaritas, eso, camaritas. Este, Dice así, según Mineltilistli, lo que comprendí, dice, en el plano terrenal, soy la vida, soy la luz, soy luz en la oscuridad, en esta materia que la sombra refleja. Mi voz se eleva en el viento, mi voz de florida lengua, voz del agua, voz amorosa y materna. Un puente es el rezo, un puente que me conecta. Me da mensajes de estrellas, de sabiduría ancestral. Sagrada sabiduría, abro mi pecho y me guía y me da la medicina, el universo nahuatl. Tlazocamati por permitirme compartirte, Mastiani, porque me siento ser, me descubro lo que soy, lo que siento, eh, sea triste o sea alegría, o sea luz, o sea sombra, me voy descubriendo, me voy conociendo a través de esta palabra florida. Tlazocamati lo doy con todo mi corazón, todo lo que recibo con amor y respeto. Tlazocamati, Temastiano Iguano Iniguan. Nosocamati Noignitzin, hermanita, le agradecemos mucho su compartir. Y bueno, yo quisiera decirle que no es peor ni es mejor el poema ni la palabra florida de alguien. ¿Por qué? Porque esa es su esencia, ese es el perfume que quiere dar a la vida y a su ser interno, ¿no? Primero es eso, sanarnos. ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues empecemos a escribir, empecemos a crear. Y lo que yo sí les puedo decir,
No se me desesperen, no digan, híjole, pues ya vimos unos métodos y yo no sé. No se preocupen. Son 4 años que vamos a estar practicando la palabra Florida. Claro, si también ustedes me tienen paciencia, ¿verdad? De estarles insistiendo, escriban, escriban. La meta es que al terminar estos 4 años ya tengamos un librito. Imagínense, ¿no? Que nuestra palabra Florida esté ahí en ese libro y por qué no compartirlo en algún momento. Sí, mis hermanitos, Tlazocamati, Canochinoyolo, les agradezco de todo corazón que nos hayan acompañado el día de hoy y nos vemos mañana para trabajar con el noveno Señor de la Noche, Tlaloc. Hermanito Yauyayekatzin, ¿lo escuchamos? Los Okamati Temasiani, no sé si me escuchan. Espérenme, déjenme prender Sí, 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 la lo cosa. escuchamos. Sí, bueno, es que estábamos trabajando. Ay, Chihuahua, no sé esto. Madre mía, ¿dónde le piqué? No veo, solo No, oscuro. está oscuro. ¿Quién sabe por qué? Es que luego falla la cámara. Ah, ya, es que acá la tengo. Pero, espérenme. Es una cabra que está ahí. Sí, es que se me fueron como siempre. Oye, ya llevo un montón, pero bueno, ahí está. Creo que ahí estoy. Sí, hermanito. Hermanitos, es un placer estar con ustedes y fue una clase muy importante y ya llevamos con el Temastiani ya 4 años, creo, 4 o 3 años, algo así, y no dejamos de aprender correspondiente a toda esta sabiduría ancestral, obviamente. Y bueno, sabemos que no ha sido fácil el recorrido, pero tampoco es imposible. Siempre mantener nuestro equilibrio entre dos frecuencias, que es nuestro tonal y nuestro nahual. Nuestra conciencia y nuestra inteligencia, y también la parte de la luminosidad, que es lo que llevamos dentro del corazón. Estuvo muy interesante, encontré varios esquemas por ahí muy interesantes que no habíamos visto anteriormente. Es recapitular y mencionar muchas cosas, ¿no? Pero ya son trabajos, ya son como cada uno que nos corresponde realizar a nivel personal, obviamente a esta clase. Y haciendo un paréntesis, este tema es Tiani. Cuando yo entré a la plática, estaba mencionando que TikTok, perdón, el canal de YouTube, dice que lo quieren suspender. Sí, ok. Sí. No sé si alguien lo haya apodado o haya estado investigando, o lo que también a otros compañeros les pasa. A mí no me ha pasado porque casi no subo contenido, no me da tiempo. Me imagino que a la hora de poner palabras claves en lo que es en los canales, no sé si ponga usted ahí uso exclusivo de manera ¿cómo se llama? De educación, ajá, que es educativo. Si pone esas palabras clave, no va a haber ningún problema, pero como usted ya lleva mucho tiempo en YouTube, como le comento, tendremos que hacer un poquito doble de trabajo porque está la plataforma, la de Ocelot, que aquí ya la compartí, Ocelot Tecolot. Ahí podemos subir los videos sin ningún tipo de problema, pero siempre y cuando que uno lo descargue y crear, obviamente, y si me puede compartir la carpeta donde usted la descarga para yo descargarla, o sea, dentro de la nube de Microsoft. Y para yo subirla directamente desde la plataforma que está alojada el dominio. O sea, el dominio puedo subir, no hay ningún problema en subir los videos, siempre y cuando haya internet aquí también, que ese es el pequeño detalle. Y ahí está la comunidad activa. También está la comunidad activa ahí. Algunos hermanitos ya se habían suscrito, bueno, se habían dado, y como usted dice, va a ser para las personas que obviamente tengan esa responsabilidad. Aquí tendremos que charlar usted y yo para ver cómo podemos
subir los videos y que estén almacenados igualmente por tema y todo esto. También los puedes subir a Telegram, pero voy a ver la posibilidad de hacer la compra anual de la cuenta que tenemos en Telegram para acceso, porque le permite subir el video de 2 gigas y en Telegram permite hasta 4 gigas de capacidad. También es también una de las herramientas que ya tenemos, que gracias a la hermanita que postea en el grupo, para que ahí se haga un canal, no grupo, un canal por tema, por los cursos que se están dando y se suban. Digamos que actualizar un poquito. Y los otros videos, pues no sé cómo, no sé cómo hacerlo para descargar, porque es mucha información. Entonces, déjeme checar si yo puedo realizar la compra anual para el almacenamiento en Telegram y para ahí subirlo ahí directamente y obviamente para que los hermanitos puedan ingresar al canal y al grupo. ¿Por qué? Porque tiene 2 variantes. En el canal son los videos y el grupo las preguntas y respuestas. Así va una directiva para que cada quien pueda dejar su pregunta y ya usted pueda responder y dejarlo como administrador, que es muy fácil de usar. Es igual como usar el WhatsApp para subir un video, pero eso sería esa circunstancia temas tiene. No sé qué usted me pueda decir. Perdón que habla de esto, pero es muy importante porque es mucha información y pues sabemos que las redes sociales no son